Entonces, ahí pueden visualizar. Y me dicen si avanza. Sí se ve. Sí, ya avanza también. Se ve. Ya. Sí. Entonces, bueno, algunas definiciones vimos en la práctica, ¿no? Lo que es bacteriuria, bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? Hay bacterias en la orina. Cuando se dice que hay una infección urinaria o una bacteriuria significativa, cuando hay un crecimiento de más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Esa es una bacteriuria significativa. Y también sabemos que puede o no puede tener síntomas. Y los síntomas van a variar de acuerdo a si son de las vías inferiores o de las vías superiores. Y también tenemos una definición que es bacteriuria no significativa. Se recuerdan cuando había valores menores, pero nosotros teníamos que correlacionar con la clínica, ¿no? Por ejemplo, si estaba en extremos de edad, si era varón, podía que tuviera un crecimiento de 1.000 o de 10.000 unidades formadoras de colonias, pero siempre se tenía que relacionar. Entonces, no llegaba a las 100.000 unidades formadoras de colonias, pero sí lo calificábamos como una infección de vías urinarias. Y también tenemos la bacteriuria pues asintomática, ¿no? Que se va a confirmar cuando se va a realizar. Como no hay ningún síntoma, entonces también uno podría pensar que es un resultado falso positivo. Entonces se realiza otro urocultivo, se le solicita. Y enfatizando siempre que no, que haya pasado más de 72 horas de tomar antibióticos y pues y las otras medidas para no tener estos resultados alterados. Entonces, cuando se lleva todas las indicaciones y se hace el traslado al laboratorio de forma adecuada, o sea, son tanto las tres fases, ¿no? La pre, la analítica y la posanalítica se llevan adecuadamente y aún así pues el paciente no tiene ningún síntoma, pero los dos urocultivos hay un crecimiento de más de 100.000 unidades formadoras de colonias, decimos que es una bacteriuria asintomática. Entonces, la cantidad de 100.000 unidades formadoras de colonias que se da en el urocultivo es según CAS y según STAM, son las diversas variaciones que vimos, que iban desde 1.000 hasta 100.000, ¿no? Y se relacionaba pues con la clínica. Y también podía relacionarse con el examen directo que se hacía al sedimento urinario. Recuerdan que en la toma de la muestra de orina se ve, ¿no? El color, se ve si es turbia, y después se centrifuga. En un tubo de ensayo se coloca una cantidad que ocupe los 2/3 del tubo de ensayo, se elimina el sobrenadante y el sedimento, que es como una fina arena blanca. Eso es lo que se coloca, una gotita en una lámina y se cubre con una laminilla portaobjetos y se ve al microscopio. Entonces, si uno visualiza leucocitos, ¿no? Y no hubo un crecimiento, pues, ¿no? De las 100.000 y además hay clínica, entonces también según está en la definición de una ITU. Y también hay diferencia en lo que es la ITU de vías inferiores y de vías superiores. Las de vías altas incluye la infección de los riñones, que ya se llama pilonefritis aguda, ¿no? Que ya tiene otras complicaciones aparte de malestar general, fiebre, necesita el paciente que esté hospitalizado. También podría incluir no solo esta pilonefritis, sino también un absceso perinéfrico, también una necrosis papilar infecciosa. Y en las vías inferiores bajas no solo comprende la infección de la uretra y de la vejiga, sino también puede ser en el varón una prostatitis o una orquiepidemitis. Entonces ahí ustedes ven de las vías superiores altas, ¿no? Y las vías inferiores bajas.
tenemos en las vías bajas, ¿no? Las infección que comprende, como les digo, ¿no? De uretra, vejiga, y en los varones de próstata, ¿no? O de sus anexos. A ver, lo importante de hablar de las vías urinarias porque es una infección que tiene con una alta prevalencia. Es la segunda infección extrahospitalaria más frecuente. Primero están las respiratorias y luego sigue las de vías urinarias. En cuanto a las hospitalarias, está más o menos, ¿no? La mitad de los casos, ¿no? Es en las áreas de infectología, pues son infecciones de vías urinarias y también, como en otro tipo de infecciones, hay una resistencia a los antibióticos por varias razones, ¿no? Mutaciones de las mismas bacterias, o el paciente no sigue las indicaciones y pues quedan bacterias residuales que posteriormente pues hacen resistente, ¿no? Al antibiótico al no culminar el tratamiento. Entonces, más o menos hay una resistencia, ¿no? Dice acá de 20% más o menos, ¿no? La actualidad. Bueno, generalmente las infecciones del tracto urinario no son complicadas, ¿no? Pero en quienes, en los que tienen pues una anatomía que está funcionando y tiene una estructura normal, ¿no? En esos casos, bueno, no va a ser, como les dije, pues es en la edad fértil mayormente, ¿no? De las mujeres, ¿no? Debido a las relaciones sexuales. Bueno, las complicaciones se darían pues en otros casos cuando hay anomalías, ¿no? Lógicamente se va a presentar desde, si es pues una anomalía anatómica o funcional, va a ser desde los primeros años de vida y lo que va a llevar pues a infecciones repetitivas y va a solicitarse otros estudios porque un médico va a sospechar y bueno, va a tener que tratarse pues esta anomalía, ¿no? Cuando fuera el caso también de una paciente embarazada, también podría pues haber una complicación. Entonces, generalmente las infecciones, van a ser pues de las vías bajas, ¿no? Van a ser simplemente en mujeres, como les digo, ¿no? En la edad fértil y pues van a ser tratadas. Generalmente el tratamiento varía de 7 a 21 días, pero las no complicadas del tratamiento con antibióticos es de una semana. Entonces, en los casos de complicaciones, pues aquí están, eh, aparte de las embarazadas y los niños que tuvieran alguna malformación, podría ser varones, ¿no? Podría complicarse esta infección de vías urinarias con una sepsis. También podría llevar una sepsis cuando ya progresara a las vías altas. También sería el caso pues cuando hay una normalidad, ¿no? En la anatomía o en la función del aparato urinario. Entonces, em, va a complicarse en varones a cualquier edad, en las mujeres en los extremos, ¿no? En los muy pequeñas o en las mayores de 65 años cuando estén gestando. Y lógicamente cuando haya un dispositivo que se le haya colocado, se le tuvo que colocar pues una sonda, o se le hizo un procedimiento en el que hubo manipulación, ¿no? O también que ya ha sido tratada con antibióticos recientemente. También son pues estos hitos también cuando eh, son desencadenadas en la hospitalización. Podría ser el caso de un paciente que entra por algún otro procedimiento, ¿no? Pero necesariamente tal vez necesita ser anestesiado para hacerle tal vez alguna cirugía, un procedimiento diagnóstico o de tratamiento y pues se le necesita medir eh, el volumen o no llevar un balance. Entonces,
se le podría ocasionar una infección al colocarle, ¿no? Un dispositivo. Podría ser también una complicada si es causada por teníamos que a la cabeza estaban siempre los gram negativos, ¿no? Y Escherichia coli siempre, Escherichia coli, Klebsiella, y si es Proteus también podría ocasionar una ITU complicada. Que haya tenido ITUs a repetición, por ejemplo, en el último mes, ¿no? Podría complicarse si es causa, por ejemplo, en un varón podría ser una causa la litiasis. En la mujer también, pero como les digo, en varones es raro, no a menos que sea extremos de edad, pero si es un varón pues joven, adulto y tiene vínculos, podría complicarse la ITU, aparte de las anormalidades que podrían ser, ¿no? En cualquiera de los sexos. Si es una diabetes mellitus, si es un paciente con insuficiencia renal, si hay una inmunodepresión, por ejemplo, el paciente no tiene alguna neoplasia u otra causa de inmunodepresión, un HIV también podría pues complicarse. Y que la cistitis que no debería pues que debería resolverse a la semana, ¿no? A los 2 días de tratamiento con antibióticos los síntomas deberían desaparecer, pero a la semana ya el tratamiento de una cistitis ya termina el tratamiento con antibióticos y debería estar curado, pero aún así los síntomas continúan, podría también complicarse. Entonces, tenemos que saber también cuándo son infecciones de tracto urinario recurrentes. ¿Por qué? Porque eso va a necesitar un estudio. Entonces, ya sea de imagen, ya sea no, controles periódicos. Entonces, ¿cuándo se dice que son infecciones de tracto urinario recurrentes? Cuando suceden más de 3 al año. Puede ser, ya sea puede ser una recidiva o puede ser una reinfección. La diferencia de recidiva y reinfección es la causa del qué agente la está produciendo. Recidiva cuando el mismo germen, por ejemplo, digamos, fue Escherichia coli, ¿no? El mismo germen es el que está ocasionándole más de estos 3 episodios de infección al año. Y bueno, ¿y qué es reinfección? Cuando ya no es Escherichia coli, sino fue Klebsiella, o fue Proteus, o fue ¿qué le seguía? ¿Recuerdan a los gram negativos que otros gérmenes les siguen de frecuencia? Le seguían los gram positivos, lógicamente el Staphylococcus era uno de ellos, ya podría ser en reinfección, entonces, los 2 primeros episodios fueron por Escherichia coli, luego por Klebsiella o tal vez por Staphylococcus, entonces eso es una reinfección. Y bueno, y el periodo entre la aparición de uno y otro episodio es de la recidiva más o menos es 2 semanas, pero de la reinfección es un poco más, ¿no? Demora un poco más en aparecer. Entonces, en el caso de todas las infecciones que van a encontrar que son recurrentes, el más frecuente es el de la reinfección, o sea, por microorganismos diferentes, ¿no? Y con un espacio mayor de 2 semanas, porque imagínense si no serían mucho más de 3, ¿no? Incluso más del doble al año. Entonces, la etiología, el 90% era Escherichia coli, pero tenemos también que casi el 100% va a ser una bacteria, va a ser Escherichia, que es la más frecuente, la que produce. Solo un 5% de las infecciones de vías urinarias va a tener varios microorganismos involucrados. Entonces acá están viendo que Escherichia coli no es casi el 90%. Bueno, en otros dice Klebsiella, luego Proteus, acá está Proteus, Klebsiella, Enterobacter cloacae, Pseudomonas, luego siguen los gram positivos, que son de un 5 a 10%. Está el estafilococo SPP, streptococo, los enterococos, ¿no? El enterococo está asociado con los ancianos que tienen sonda o con antibióticos con tratamiento prolongado, ¿no? Más de 2 semanas. Los ancianos generalmente, aquellos que tienen hipertrofia benigna de próstata, ¿no? O tienen que utilizar sonda,
Algunos casos hasta esperar la cirugía u otros por otra razón todavía no se puede realizar, pues no, la operación. Entonces, y lo más rarísimo, pues, que se ha producido una infección por virus y hongos. Entre ellos, ¿cuáles son? Son cándida y van a ser en estos casos microorganismos oportunistas, o sea, van a afectar a pacientes, ¿no? Que tienen cierta predisposición, ya sea el sistema inmune o algún dispositivo, ¿no? Como es el caso de la cándida, también podría producirse por aspergillus, criptococo, adenovirus, citomegalovirus, también son algunos de los causantes. Entonces acá nuevamente, pues no, sabemos que las infecciones respiratorias, las infecciones urinarias igualmente, entonces son un gran problema de salud, ¿no? Por su alta prevalencia, ¿no? En la comunidad. Entonces, casi la mitad de las mujeres van a presentar una infección de vías urinarias en su vida. En el caso de los varones no ancianos, la prevalencia es poco, ¿no? No es, miren, la mitad de las mujeres sí han tenido una infección urinaria, pero en los varones de 70 años alcanza un 3,5%. Entonces, la proporción de mujeres y hombres es 10-1, ¿no? Tenemos 10 casos, ¿no? Mujeres y solo uno en varones. Ya cuando llegan digamos, a cierto extremo de la edad, más de 65 años, recién esta diferencia va a disminuir. Ya no va a ser 10 mujeres y un hombre, sino va a ser 2 mujeres y un varón. Entonces, en la clínica, los síntomas clásicos, ¿no? Disuria, la polaquiuria, y la urgencia, pues, de ir a miccionar. En otros casos, ¿no? Podría haber, pues, dolor, también, se podría a veces visualizar, rasgos de sangre, que ya son más raros, ¿no? Que ustedes, una infección, bueno, recién cuando van a hacer el examen con la tira reactiva o el examen al microscopio directo van a encontrar algunos glóbulos rojos, no sé, Matías, pero muy raro que lo vean, pues, en la orina. Y bueno, cuando ya alcanza las vías altas es donde se va a presentar la fiebre, el malestar general, náuseas y vómitos, y cuando le hacen el examen, el apoyo percusión lumbar positiva, ¿no? Cuando van a examinar la zona lumbar en ambos lados, va a haber dolor simplemente a la percusión con el puño. Entonces también tenemos lo que es la cistitis aguda complicada, ¿no? Supuestamente sabemos que la cistitis es digamos, la de mayor prevalencia en las infecciones de vías urinarias y que pues se resuelve, ¿no? Con un tratamiento adecuado, no pasa más de una semana, pero hay algunos casos que sí podría complicarse. Y bueno, van a ser pues los síntomas van a ser más útiles, ¿no? En los pacientes de los extremos de edad y bueno, ¿cuál es la complicación? Pues que va a ascender, ¿no? Estos microorganismos y van a afectar el tracto urinario superior. O también podría haber, pues, el riesgo de que el pues se haga un patógeno multiresistente. Por eso a solo no se hace el cultivo, no se hace la antimicrobiana. Hagan ya. Entonces, ¿qué es la uretritis? Lo que su nombre pues lo dice, la vaginitis. La uretritis se sospecha ante paciente joven que tiene un ardor, ¿no? Al orinar. De más de una semana de duración y ustedes pues sí tienen antecedentes pues, de una conducta sexual de riesgo, ¿no? Eso es que es una uretritis. La vaginitis es cuando hay flujo vaginal anormal, hay dolor, dispareunia en las relaciones sexuales, hay prurito también, podría ser una cándida. Bueno, y no hay generalmente piuria. ¿Qué es una prostatitis aguda bacteriana?
La prostatitis, pues, es la inflamación, como lo dice allí, de la próstata producida por una bacteria, entonces va a haber fiebre elevada, ¿no? Como se produce la fiebre, pues por la contracción muscular, que son los escalofríos, y esto va a afectar el estado del paciente de manera general y va a haber dolor y molestias, ¿no? En la zona perineal, que es una prostatitis crónica, pues bacteriana. Igualmente va a tener algunas molestias, bueno, en otros casos por la cronicidad de la infección ya podría llegar a ser asintomática, ¿no? Cuando es una prostatitis no bacteriana, quiere decir que no hay crecimiento en los cultivos, ¿no? ¿Qué es prostatodinia? Es el dolor pélvico que tiene más de 3 meses de duración. No hay pus, no se encuentran leucocitos y la etiología es desconocida. Esa es prostatodinia. Bueno, y la pielonefritis sí, ¿no? Y ya saben que va a afectar el parénquima renal. Los síntomas van a cursar con fiebre, náuseas, vómitos, a veces diarrea. El dolor está en la zona lumbar y puede irradiarse también al abdomen inferior, ¿no? Como un cinturón. Bueno, va a haber cólicos renoureterales, podría también ser eh, eh, tener otras causas, ¿no? De abdomen agudo, de una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Podría ser también una causa de pielonefritis. ¿Cuándo se va a complicar? ¿Cuándo va a producir un absceso renal? Que podría ser también ubicación perirenal o una necrosis papilar. En la orquitis y en la epididimitis, bueno, lo que va a presentar el paciente es edema, dolor, ¿no? Tumefacción dentro del escroto. Entonces, al inicio se va a localizar en el epidídimo y luego ya va a haber se va a irradiar a los testículos. Puede ser primero a uno, puede ser a los dos testículos, ¿no? Entonces ahí es donde se llama orquiepididimitis. Puede iniciarse de forma así repentina, en 1 o 2 días, o puede ser también en forma, ¿no?, más paulatina. Bueno, va a haber en estos casos ardor al orinar, a veces podría haber fiebre. Eh, si es un paciente niño prepuber, ¿no? Por ejemplo, de 9, 8 años, podría ser la causa el virus de la parotiditis, ¿no? Siempre que lo tengan en cuenta porque es una complicación de la parotiditis también, la orquiepididimitis, ¿no? Si es que fuera un paciente que tiene la infección por el virus de la parótida, entonces se toma también dentro de los diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿qué exámenes ustedes van a realizarle previamente a la solicitud? Pues no, cuando entra al consultorio por las molestias. Primero, sus signos vitales, lógicamente. Más aún, pues, si es una afección ya de las vías altas, porque van a estar alterados, ¿no? Los signos vitales van a estar alterados. En esos casos, más no cuando es de las vías bajas. Entonces, por eso van a controlar la frecuencia cardíaca, la temperatura, la presión arterial, cómo está la perfusión periférica, ¿no? Podrían hacerlo explorando las uñas, ¿no? Van a preguntarle sobre su diuresis, el ¿no? Él les va a relatar el paciente, ¿no?, qué molestias tiene. Luego ustedes van a ir al examen clínico y dentro del examen clínico, que también se hace de forma general, lógicamente se van a enfocar en la parte lumbar, ¿no? En la exploración del abdomen. Van a palpar si hay ganglios, adenopatías inguinales, y algunas veces pues que lo requiera, pues si hay una uretritis, ¿no? Si hay una vaginitis, van
tal vez requieran examinar, ¿no?, los genitales en algunos casos. Bueno, entonces ustedes ya tienen la anamnesis, tienen la clínica, ya exploraron, ¿no?, físicamente, ya sospechan que es una infección de vías urinarias. Le van a hacer solicitar sus exámenes auxiliares para confirmar y para también aislar, ¿no? Probablemente sea una Escherichia coli, pero si son infecciones a repetición, si es un paciente, pues que tiene alguna malformación o puede ser un paciente inmunodeprimido, entonces no siempre va a ser Escherichia coli. Entonces lo que ustedes quieren saber es pues qué germen es, probablemente es un oportunista o probablemente el paciente ya tiene ciertas recidivas, ¿no?, como hemos visto. Y supongamos que la Escherichia coli se ha hecho resistente, entonces por eso le van a solicitar su urocultivo y su antibiograma. Entonces, además le solicitan también otros exámenes para ver cómo están sus leucocitos. Siempre hay exámenes que se van a solicitar ya de protocolo, ¿no?, para ver, por ejemplo, el hemograma, ¿no?, cómo está la hemoglobina. Siempre en toda infección las bacterias van a tomar fierro, ¿no?, del organismo, y la hemoglobina probablemente disminuya en algunos casos y los leucocitos van a estar pues elevados. La bioquímica, cómo está su urea, su creatinina. Supongamos que es un paciente también que sufre, ¿no?, de una insuficiencia renal. Bueno, vamos a solicitarle, porque en esos casos la ITU va a ser complicada, se va a complicar. Si ya se complicó, pues si ya hay una sepsis, entonces le vamos a hacer un hemocultivo. Vamos a hacer pruebas de imagen también, en caso se sospeche, ¿no?, la litiasis, ¿no? Supongamos, pues un paciente varón anciano que tiene una hipertrofia, entonces también vamos a solicitarle una ecografía. Entonces tienen la clínica, van a ver en el examen directo los leucocitos, y en el cultivo va a haber bacterias, pues, ¿no? En un caso de 90% vimos que era, ¿no?, producido más del 90% por bacterias. Entonces, entre los exámenes auxiliares en laboratorio, vamos a ver que también se usan las tiras reactivas, que son colorimétricas. Miren, así vienen en estos envases, y acá en la mano tiene ¿no?, el profesional las tiras reactivas. Entonces, cada fila va a medir, ¿no? Es un parámetro. Cada uno de ellos va a medir, por ejemplo, leucocitos, glóbulos rojos, nitritos, perdón. Entonces, y la coloración va a ir cambiando de acuerdo, y se va a señalar en cruces. Si supongamos, pues, tiene, ¿no?, 5 a 10 leucocitos por campo, pues va a compararse, ¿no?, con la primera columna. Tiene 10 a 20, va a ser la segunda. Tiene 30 a 50. Entonces, la presencia mayor va a intensificar la coloración de cada fila. Y esta es la primera prueba que se va a realizar con la orina, después de ustedes examinar físicamente, ¿no? Y antes de verlo al examen directo, tenemos la tira reactiva, que sí orienta bastante con lo que van a encontrar al microscopio y en los cultivos. Entonces, son marcadores indirectos de la bacteriuria. ¿Por qué? Porque también señala los nitritos en la orina, y de piuria, que son los leucocitos, ¿no? ¿Qué marcadores se utiliza en ese caso? Pues esta enzima, ¿no?, la estearasa leucocitaria, que es la que va a medir que hay leucocitos en la muestra. Tiene una especificidad del 90%. La sensibilidad, bueno, no es muy alta, llega al 50%, aún así es bastante útil. ¿Por qué no es tan sensible?
Bueno, porque más que todo va a detectar lo que 90% de las infecciones son producidas por gram negativas, o sea, en realidad sí nos sigue siendo bastante útil. Lo que pasa que esta sensibilidad disminuye al 50% porque los gran positivos, que es es el menos del 10% de las infecciones de vías urinarias y pseudomonas y hongos van a darle negativo. Entonces, por eso esta sensibilidad es menor. Pero en realidad tiene la especificidad del 90% para detectar, ¿no? Es una prueba fácil, muy fácil, porque ustedes simplemente van a colocar esta tirita dentro ya sea del frasco o del tubito de ensayo que tiene la muestra, y solo van a esperar unos segundos nada más para que coloree, ¿no? Y no es cara, ¿no? En cada frasco vienen varias tiras, no sé, no recuerdo bastante el número, 50 quizá tiras. Y en la población general, bueno, si ustedes en la tira marca piuria, que es leucocitos, y nitritos, ¿no? Que es el marcador indirecto de las bacterias, entonces ustedes van a decir, tiene una infección urinaria, ¿no? Y si no sale ni leucocitos ni nitritos, entonces, bueno, ya pueden ir descartando, pues, ¿no? Que tenga alguna infección de vías urinarias. Entonces allí están las tiras, ¿no? Vienen y van a comparar después de unos segundos, ustedes a lo mucho un minuto, ustedes colocan, después de haber colocado en el frasco de orina, lo van a comparar con una columna. Y con la columna está marcada con cruces, puede ser una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces, y previo, ¿no? Al examen que van a hacer al microscopio. Entonces allí, por ejemplo, está tomando directamente de un frasco de orina, ¿no? Acá tenemos una orina que parece que fuera, sí, parece que está transparente. Su color sí está un poco intenso porque debe ser un amarillo, como les dije, bajito, ¿no? Un amarillo champán, para saber que el paciente está hidratándose bien. En este caso el paciente está medio deshidratado porque está amarillo. Ya, bueno, un color amarillo intenso ya podría ser indicio, pues, de otra patología, ¿no? Como, ¿no? O urobilina. Ya, bueno, sería ya de las vías hepáticas, más bien la alteración. Entonces, allí ya le colocó la tira y va a compararla posteriormente, ¿no? Con el frasco donde está indicado, ¿no? La presencia, si ha habido cambio, entonces va a ver, está marcando pues algunos parámetros, ¿no? Que le va a indicar si hay una infección de vías urinarias. Entonces, primero se hizo el examen, ¿no? En físico, se pueden ayudar con las tiras reactivas, y posteriormente ya se lleva a la centrífuga en un tubo de ensayo. Acá colocan los tubos de ensayo, ¿no? Dentro de la centrífuga, y así va a quedar. Entonces queda un sobrenadante que esto se va a eliminar. Simplemente el tubo ¿no? Se lo coloca de forma horizontal, y el sedimento queda en el fondo del tubito. Y este sedimento es el que se va a colocar una gotita, ¿no? En una lámina, y se va a visualizar. Por ejemplo, acá están viendo una piuria, todo está lleno de leucocitos, que no debería haber más de uno, de dos de leucocitos por campo. Acá hay un campo lleno de leucocitos. Entonces, ese es el sedimento. Entonces, cuando ustedes ya centrifugaron la orina, aparte las tiras reactivas también tiene el parámetro para visualizar glucosa pero esa glucosa generalmente va a tener valor más que todo en pacientes diabéticos, ¿no? Y se va a marcar cuando hay un nivel, ¿no? Más de 180 en sangre. Entonces, hay un umbral, pues, ¿no? Renal. Entonces, ¿no? Por eso está también en la tira reactiva, ¿no? Ese marcador. Entonces tenemos que los hematíes van a estar en solo la mitad de los casos de las infecciones de tracto urinario. Como les decía, o sea, una hematuria macroscópica que ustedes la vean directo es rarísimo, ¿no? Sí puede haber en la mitad de los casos
hematíes, pero que no se van a visualizar en el examen de la orina, sino recién en el microscopio, pero solo en la mitad de los casos de infecciones urinarias. El pH es otro de los marcadores que está en las tiras reactivas, ¿no? Que si es menor de 7,5 va a sugerirles que es una infección por un germen productor de ureasa. También hay otro marcador que indica proteínas, no si hay eliminación de proteínas, por ejemplo, una infección, una insuficiencia renal, ¿no? Donde hay eliminación de proteínas también les va a marcar. Los leucocitos, pues, como les decía, si hay más de 10 leucocitos, ¿no? Por microlitro también se va a colorear y eso se va a visualizar en el microscopio. Lo que hemos visto en el campo, que estaba lleno de leucocitos, bueno, eso es mucho más de 10, ¿no? Leucocitos por microlitro. Y bueno, y también, bueno, va a marcar en el caso de las tiras, pues los nitritos, ¿no? Por la presencia de las bacterias. En algunos casos, bueno, pueden encontrar también ciertos gérmenes en orina. En la clase pasada vimos la tricomona, por ejemplo, ¿no? En caso de exámenes de rutina que se realizan, ustedes pueden ver tricomonas, no solo bacterias, sino también se puede visualizar también cristales. Por ejemplo, si uno de los factores para que un varón tenga una infección urinaria, porque es raro en un varón que sea joven, ¿no? Adulto, pues tenía un factor predisponente es la hipertrofia, pero eso es después pues de los casi 50 años. Entonces, pueden encontrar también cristales en el examen directo con el microscopio y podría ser el oxalato de calcio, que es el cristal más común que se forma en las litiasis, podrían también visualizarlo. Entonces acá tenemos, ¿no? Como les digo, el campo lleno de leucocitos, que no debería ser. Acá tenemos otro campo donde hay menos leucocitos, ¿no? Acá cuentan, claro que el campo es circular, ¿no? Sino que acá no se puede hacer circular, pero contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, más de 20 leucocitos por campo, ¿no? Entonces, una vez que ya vimos si hay hematíes, si hay leucocitos, podríamos ver también cristales, como les digo, en algunos casos, alguna bacteria, algún parásito, ¿no? Como la tricomona. Entonces, de esa muestra de orina nosotros vamos a cultivar, vamos a realizar el cultivo. Entonces, acá están viendo, ¿no? Los medios de cultivo, no hay algunos que se utilizan pues para aislar principalmente los uropatógenos que ustedes ya saben. Entonces tienen que saber qué medios va a servir pues tanto para estos gram negativos, que son los más conocidos. Se va a utilizar un asa que se llama el asa de Henle, ¿no? Que es similar a un alambre con al final en una terminación circular, la cual debe recoger 10 microlitros, ¿no? De líquido, en este caso sería de orina. Entonces esta Henle es la que va a recoger la muestra para la siembra en los medios, y todo este procedimiento se hace en una cabina de flujo laminar. A veces se utiliza un mechero, ¿no? Con la finalidad pues que no se contamine con otro tipo de gérmenes, ¿no? Del ambiente. Y digamos el operador, bueno, en este caso no está usando pues guantes, pero todo lo trabaja dentro de la cabina de flujo laminar, ¿no? Entonces, si es que estas cabinas de flujo laminar, bueno, tienen eh, ciertas características que no permiten, por ejemplo, la corriente de aire, ¿no? Si no se cuenta con estas cabinas, simplemente una cabina, especie, ¿no? De una caja de cristal, ¿no? Donde el operador simplemente
adentro están todos sus materiales y solo entran sus manos y para eso, bueno, está el mechero, ¿no? Entonces, si no se cuenta con la cabina de flujo, tenemos una cabina, pero tenemos también mechero que nos sirve para acercar y realizar este procedimiento que está haciendo la siembra, ¿no? Con el asa de Henle dentro de, al medio de cultivo, lo hace cerca al mechero. Entonces, con la finalidad que este ambiente pues se mantenga con cierto grado de esterilidad. Entonces, ¿qué se hace luego con estos medios? Se incuban a 35 a 37 grados, ¿no? En aire durante 1 a 2 días, 24 a 48 horas. Entonces, cuando ustedes ven una colonia, ¿no? Una colonia significa que, bueno, es la interpretación en placa, ¿no? Una colonia es igual a 100 unidades formadoras de colonias por mililitro. Entonces, cuando cuentan, pues, 100.000, ¿no? 100.000 unidades formadas de colonias por mililitro, ya decimos pues que sí o sí. Y los valores menores lo van a interpretar, bueno, según la clínica, ¿no? Y también tienen que descartar los falsos positivos por las bacteriurias asintomáticas. Entonces acá tenemos una variedad, ¿no? De medios de cultivo, ¿no? Tenemos el agar maconca y tenemos el agar chocolate, ¿no? Las formas de siembra en asa, acá ya tenemos cómo han ido creciendo, ¿no? Las colonias. Se puede visualizar, como les digo, desde las 24 a 48 horas. Entonces, la interpretación, casi lo mismo que vimos en la práctica. ¿Recuerdan las técnicas? La técnica más común era del chorro medio, pero es para un paciente pues que sigue las indicaciones sin ningún problema, pero había casos especiales, ¿no? Los niños muy pequeños y que cuyas bolsas, dispositivos de machuca, recuerdan, se colocaba cuando ellos todavía no avisaban, ¿no? Cuando iban a orinar, cuando son muy chiquititos, pues tienen que colocarle durante 1 hora esos dispositivos. Eran muy contaminantes, entonces en estos casos, ¿no? Podría realizarse una punción suprapúbica, que la ventaja de esta punción suprapúbica era que es la menos contaminante, pues porque va directamente la aguja a la vejiga, claro, previa limpieza, ¿no? De la piel con campos estériles. Entonces, si crecía alguna colonia allí y el método es una punción suprapúbica, pues ustedes lo van a interpretar que, aunque no llegue a las 100.000, va a ser un diagnóstico positivo de infección de vías urinarias, ¿no? A diferencia, pues, de los catéteres, también recuerdan, los catéteres también son altamente contaminantes, entonces allí también tienen que analizar, pues, ¿no? Por ejemplo, si hay un crecimiento menos de 10.000, bueno, hay una infección poco probable, pero si crece 50.000, que es la mitad, es un catéter vesical, probablemente sí sea una infección de vías urinarias. Entonces, acá el del chorro medio le llaman la mitad de la micción, ¿no? Porque el primer chorro y el último se elimina y el segundo iba al frasco estéril. Entonces, acá, si es más de 100.000, lógicamente es una bacteriuria asintomática. Vamos a analizarlo en el resto de casos, ¿no? Con la clínica. Entonces, si el paciente obedeció pues todas las indicaciones, no está tomando antibióticos, se hizo el lavado de genitales, ¿no? Todo como se le indicó, ¿no? La orina se procesó a lo menos de 24 horas de haber sido recogida, porque había cierta tolerancia, ¿no? Con las muestras, ¿no? Si es que no se puede llegar al laboratorio en ese lapso, se refrigera. Entonces, si se sigue todas esas indicaciones, podemos decir, pues, eh, que debió haber crecido más de 100.000, ¿no? Y si en los otros casos, entonces tenemos que pensar, tal vez el paciente no siguió las indicaciones o tal vez
no está tomando antibióticos o quizá hubo una contaminación o el frasco no fue estéril, entonces allí ya se va a analizar. Bueno, tenemos un cultivo que se hizo para darle el tratamiento al paciente, ¿no? También se le hace un antibiograma para saber el crecimiento, ¿no? Se le coloca en el antibiograma, pues, algunas plaquitas pequeñas que tienen antibióticos alrededor. Y estas colonias van a crecer. Mientras más alejada crezca del antibiótico, por ejemplo, acá ponemos, sé que tenía acá una, por ejemplo, nosotros tenemos placas de amoxicilina, de gentamicina, de alguna cefalosporina. Entonces, mientras más alejado es el halo, o sea que, digamos, acá tenemos tenemos una placa de ciprofloxacino, ¿no? Son especies de papel filtro de 1 centímetro de diámetro que se coloca en el agar. Entonces, colocamos todos los antibióticos, ¿no? A los que podría ser susceptible la bacteria. Entonces, acá colocamos, por ejemplo, el que contiene ciprofloxacino. Entonces, mientras más amplio es el halo, o sea, así como lo ven acá, blanco, sin crecimiento, porque estos puntos ya son las colonias. Mientras más blanco el área, quiere decir que es sensible, la bacteria es sensible al ciprofloxacino. Más, si sucediera que que el halo es pequeño, que el crecimiento, y supongamos que al costado tenemos gentamicina. Hemos colocado gentamicina que es a semejanza de 1 centímetro de diámetro circular de un papel de filtro. Tenemos la gentamicina y creció una colonia. Por ejemplo, acá tenemos 2 colonias, ¿no? Quiere decir que no, la bacteria es resistente a la gentamicina, está creciendo, o sea, no hay ningún efecto de la gentamicina más. Mientras más amplio el halo limpio que rodea, ¿no?, al antibiótico, entonces decimos más sensible es la bacteria. Entonces también le hacemos el crecimiento y le hacemos su antibiograma. Y posteriormente también debería solicitarse un cultivo post tratamiento, o sea, si el paciente, supongamos, tuvo una cistitis, ¿no? Cumplió su tratamiento a la semana, lo culminó, entonces también debería hacerse un control. Pero más necesario serían, ¿qué casos? Las recidivas y las recurrencias, ¿no? O también la sospecha de que uno de porque en alguna anomalía estructural o anatómica podría ser que supongamos el microorganismo, ¿no? La Escherichia se haya hecho tolerante. Entonces ahí podría haber fracaso, ¿no? Podría que los síntomas del paciente sí remitan durante unos días, pero nuevamente, ¿no? Ya sea recidivo o recurrencia, nuevamente, o a las 2 semanas, supongamos, nuevamente, o menos, aparecen nuevamente los síntomas, quiere decir que hay un fracaso del tratamiento. Entonces tenemos que hacerle, pues, otro cultivo, ¿no? A pesar de que el paciente ya, digamos, culminó de alguna forma, ¿no?, el tratamiento, ya sea el que se le indicó o que él ya conocía, ¿no? O que le indicaron pues en alguna farmacia. Entonces se les va a indicar en post tratamiento en caso de fracaso del tratamiento, ya sea no por el médico o tratamiento empírico, ¿no? Ya sea en una infección recurrente, se va a indicar un orocultivo también en caso que se podría complicar en una paciente, por ejemplo, embarazada. En las itus complicadas, en una pielonefritis aguda, también se puede indicar un
urocultivo post-tratamiento en el caso de anomalías anatómicas o funcionales. O también que sean hallazgos en el sistema de orina, bueno, de causa no explicada, ¿no? Por ejemplo, un examen que simplemente se hizo de rutina. Ustedes saben que a veces en los trabajos o en la universidad, ¿no? Les piden cada año, les hacen un control, y bueno, que incluye estos exámenes que les indique el hemograma, ¿no? Exámenes bioquímicos para función renal o función hepática, urea, creatinina, alguna enzima, TGO, TGP, ¿no? Un perfil lipídico, que son exámenes rutinarios, saliera pues en uno de ellos alterado, entonces pues en alguno de esos casos, ¿no? Podría indicarse pues también un urocultivo a un paciente, ¿no? Justamente, bueno, o una bacteriuria asintomática también pongamos, ¿no? Y que nunca refirió pues ningún síntoma, ¿no? Pero se toma todas las medidas, tanto en todas las fases de laboratorio, en la pre, la analítica y la posanalítica, y el paciente pues se le indica pues tratamiento, ¿no? Se tiene la certeza que es una infección. Pero posteriormente se le hace el urocultivo de control. Entonces, como decíamos, se le hacía pues el hemograma y bioquímica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de valorar cómo está yendo pues la función renal. Para eso es lo que se realiza, ¿no? El dosaje de urea y creatinina, ¿no? En la sospecha de infecciones de vías altas, ¿no? Se va a encontrar, como les decía, leucocitosis, ¿no? Los valores normales son de 4.000 a 10.000. Se va a encontrar valores de leucocitos mayores de 10.000, y con desviación a la izquierda quiere decir que va a haber un mayor porcentaje de formas jóvenes, o sea, de abastonados, que cuando hay una infección, pues acuden, ¿no? Los neutrófilos, entre ellos los leucocitos, ¿no? Una de la estirpe de leucocitos acude al lugar de la infección, pero al no abastecer suficientemente para eliminar el microorganismo, entonces vienen de la médula las formas jóvenes, que son de los neutrófilos los abastonados. Entonces, cuando hay una mayor proporción, que no debería haber pues en el hemograma más de un abastonado, digamos, ¿no? Cuando hay más de esta cantidad de abastonados, quiere decir pues es lo que se le llama desviación a la izquierda, ¿no? Porque lo que se necesita es reclutar leucocitos con la finalidad de eliminar el microorganismo. Entonces, tenemos, aparte de una mayor cantidad de 10.000, tenemos también abastonados. Entonces, eso es lo que se va a encontrar en el hemograma. Y lógicamente los marcadores de inflamación aguda, ¿no? Como la velocidad de sedimentación globular o la PCR, ¿no? También van a estar aumentadas. En general, en cualquier tipo de infección o inflamación, estos marcadores están elevados, y en el caso pues de una infección de vías urinarias van a sugerir una invasión pues del tejido, ¿no? De lo nefrítico. Y bueno, como les dije, en algunos casos sí, pues cuando llega, ¿no? Al parénquima renal, pues, o en el caso de los varones, ¿no? Con la hipertrofia, ¿no? Como que tienen esta complicación. Y bueno, más aún en otros casos donde hay una inmunodepresión, pues sí, también podría diseminarse. El foco va a ser la infección urinaria, pero va a diseminarse a la sangre, ¿no? Y va a producir una septicemia. Entonces, en estos casos, pues se va a realizar un hemocultivo por la sospecha, ¿no? Pues que hubo tal vez el paciente, ¿no? Y no se trató, ¿no? A tiempo, pero hay la sospecha que hubo una pielonefritis o una prostatitis. Entonces, fue un paciente hospitalizado, pero de repente presenta pues no fiebre continua, ¿no? Y podría ser ya, si no, si se descartó la infección respiratoria, ¿no? Entonces es sospechó que fue una infección urinaria la que se llegó a producir, ya sea por la colocación de un catéter
o porque el paciente pues no, ya sea hospitalizado por cualquier causa, o también es un paciente anciano que tiene una prostatitis, ¿no? Entonces se le realiza un hemocultivo. Entonces va a ser positivo en un 10 a 25% de las pielonefritis agudas, en el caso de hemocultivos en pacientes hospitalizados. Bueno, eso es en cuanto al laboratorio en las infecciones de vías urinarias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Cristóbal? ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que no hay ninguna, doctora. Ya, bueno, vamos a descargar la lista. Entonces, ¿qué exámenes van a realizar? ¿Qué exámenes van a realizar ustedes en infecciones de vías urinarias? Van a solicitar, viene al paciente a su consultorio, ¿no? ¿Qué síntomas le refieren? Ya, a ver, y ustedes necesitan hacerle ciertas indicaciones. ¿Qué indicaciones le van a dar y qué examen le van a solicitar? Y si quieren saber el resultado y se dan una vuelta por laboratorio, ¿qué es lo que van a pedir primero? ¿Mm? Ver qué exámenes van a solicitar a un paciente con síntomas de infección de vías urinarias. Ya, pero antes de tu urocultivo, ¿qué primero le vas a pedir? Doctora, tira reactiva, Ya, valor la tira reactiva por bioquímica. claro, le hace rapidito, incluso ustedes mismos pueden ver la tira reactiva ahí porque eso demora no más de un minuto en la muestra de orina y ustedes ya ven que salió marcado leucocitos y nitritos, ya al toque nomás ya le dan su tratamiento, ¿no? Pues entonces si son recidivas, si es la primera episodio de infección urinaria, ya de acuerdo a eso, ¿no? Van a ver su historia clínica. Entonces, si es primeros episodios, simplemente podrían indicarle gentamicina, amoxicilina o ciprofloxacino, ¿no? Claro, si la paciente no está embarazada. Y bueno, y si tiene repetición, pues van a consultar en la historia qué antibiótico ha estado tomando. Y bueno, podrían ir tal vez, si es el lapso menos o cercano a las 2 semanas, ¿no? De una recidiva, bueno, podrían tal vez decidir cambiar otro antibiótico o tal vez a una cefalosporina o en todo caso con el cultivo podrían acercarse, ¿no? A las 24 y 48 horas, cómo está yendo, ¿no? El crecimiento. Entonces, eh, cuando ya tengan el resultado del antibiograma, ustedes van a ver, pues, si es sensible, ¿no? A la cefalosporina que ustedes han indicado, o si aún todavía el tratamiento que anteriormente tomaba la paciente, tal vez gentamicina, todavía sigue siendo sensible, pues simplemente indicarle, ¿no?
que cumpla, ¿no? Ya sea los 7, 10, 14 días de tratamiento. Entonces eso es lo que tienen que... la tira reactiva para ustedes, incluso ustedes nomás lo pueden hacer, ¿no? Si son médicos internistas, incluso tener ahí en el consultorio, el pedirle que, pedir 2 frascos al laboratorio, uno lo van a enviar a procesar, el otro, si la paciente micciona, ¿no? Y ahí colocar, entonces allí ustedes van a visualizar, ¿no? Hacer un rápido, ¿no? Rápido, simplemente diagnóstico, solo necesitarían esperar la identificación, ¿no? Confirmar el germen y la sensibilidad del antibiograma. Y eso en el paso de días ya se pueden comunicar con la paciente, ¿no? Si es que necesita, pues continúa con el mismo tratamiento o la llaman telefónicamente y le dan la receta, ¿no? Le mandan la foto de la receta, ¿no? Para cambiarle, pues, según el antibiograma, ¿no? Al antibiótico más sensible, le indican para que ella, como la compra de antibióticos es con receta, entonces lleva la foto a la farmacia y cambian, pues, el medicamento, ¿no? Entonces, para eso sirve el antibiograma y el urocultivo. Ya, bueno, gracias entonces. Ya nos vemos con el otro grupo mañana. Ya, gracias chicos. Gracias, doctora. Hasta luego.